Aleluya, buenos días. Señor, gracias por tu presencia, Señor, Dios mío, por esta casa, por esta iglesia, Señor, por cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Dios mío, gracias por tu presencia, Señor. Tú nos llenas, tú nos das gozo, tú nos das alegría, Señor. Dios mío, tú lo haces todo posible, Señor. No hay nada imposible, Señor. Por eso, danos esa fe, Señor, danos palabra. Señor, háblanos hoy. Señor, que seas tú el que nos ministre, el que nos hable. Señor, llévate la palabra del hombre, trae palabra de Dios. Señor, llévate cualquier palabra que no sea tuya, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor, para poder hablar de ti. Señor, seas tú, Dios mío, el que trae la palabra. Bendícela hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús, hay gozo, Hay gozo en el pueblo y se nota, ¿no? La alabanza y en el pueblo cómo la recibe. Gloria a Dios. Bueno, estamos en fecha de festividad. Llevamos media semana parada, donde celebramos, por lo menos aquí en España, se celebra la Semana Santa y yo me ponía ayer a pensar, ¿no? Y decía, ¿cuánto cambiamos, cuánto transgiversamos la verdad, ¿no? Y si no es verdad, pues no hay medias verdades, o es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, la palabra dice, conoced la verdad, ¿no? Y la verdad os hará libres. Y la verdad es Jesús, amén. Y yo no tengo otro concepto más que Jesucristo, ¿no? Que el Señor Jesús. Y cuánto ha cambiado, ¿no? La verdad, cuánto con el paso de los años, de los siglos, de las costumbres, de los hábitos, pues se ha cambiado todo, ¿no? Y se ha transgiversado. Y bueno, está bien ver, ¿no?, la celebración que se hace, pero ni concuerdan las fechas, ni las celebraciones son las correctas, ni la actitud a quien hay que darle esa reverencia. Y quien hay que dársela es a Dios, es al Señor. Amén. Hoy se celebra la Pascua, se celebra la resurrección de Jesús, se celebra también la Pascua judía, donde el Pesaj simboliza la salida del pueblo de Dios de Egipto, ¿no es así? Amén. Y donde muchos, pues yo me siento muy identificado con esa palabra, el otro día lo compartía y me siento totalmente identificado como una persona que ha estado esclava del mundo, esclava no solamente de una enfermedad natural, sino me consideraba pues atado al mundo y cuando vino la visita del Señor, pues se hizo la Pascua en mi vida, amén, se hizo el Pesaj, ¿no? Buscando la palabra en hebreo, que es Pesaj, significa paso, dar el paso hacia afuera. Y la Pascua es eso. La Pascua la podemos leer en Éxodo 12, yo ayer lo estaba leyendo bastante tiempo y nos habla de tanto, ¿no?, que te habla ese capítulo, ¿no?, como Dios prepara a su pueblo y le transmite. Dice, esta costumbre la daré para que la hagáis todos los años, en toda esta fecha. Primero está compartiendo eso en algo que aún no ha sucedido, pero ni el hombre ni la fuerza del hombre pueden con la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios habla al pueblo diciendo, y esto sucederá y lo haréis cada año, lo que va a suceder, lo que voy a hacer. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? Amén. Dios está por encima de todo. Aunque nosotros queremos poner los tiempos, no podemos pararlos, no podemos alargarlos, el crono, pero la voluntad de Dios tampoco. Y qué bueno que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida o que veamos la voluntad de Dios en nosotros. Y me sorprendía como empieza hablando diciendo, esto sucederá, será una fiesta solemne que la haréis todos los años en esta fecha, y aún no había pasado, y se celebró y se sigue celebrando. Amén. Identifica un pueblo, identifica al pueblo, realmente el pueblo de Israel, al pueblo judío, como un pueblo que es adquirido por Dios, adquirido, sacado de esclavitud, sacado de una soberanía tirana, ¿no? Y no, yo quiero celebrar esa fiesta. No soy judío, pero mi espíritu me alegra, ¿no?, de poder sentirme pues cociudadano, ¿no?, por gracias a la sangre de Jesucristo. Amén. O a la orden de Melquisedec, de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Y bueno, me hablaba la palabra, tengo varios versículos para compartir sobre hoy, ¿no? Y por ejemplo, en 1 Corintios 5 hablaba de
de actuar en verdad, de conocer la verdad, de mostrar a Dios en nuestras vidas, de no traer falsedad, yo muchas veces le pido la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo, para eso somos sus discípulos, ¿sí? Amén. Pero muchos nos disfrazamos y muchos imitamos. Pablo decía imitarme a mí, ¿no? Y al igual que yo imito a Cristo, pero imitamos una cierta, no digo religiosidad, sino exteriorismo que si con el paso de los años, con el paso de los siglos, se ha leudado, que es lo que dice la palabra aquí, se ha tibiado, se ha enfriado, se ha cambiado de tal manera las costumbres de las celebraciones, del reconocimiento. También pasa en nuestras vidas. Nuestra vida no dura tantos siglos, a lo mejor dura un siglo, pero sí somos cambiantes, sí somos mutantes, sí nuestra vida va cambiando no solamente en el físico, sino también en nuestro carácter, ¿sí o no? En nuestras también costumbres, en nuestros hábitos. Por eso qué bueno que nos basemos en la palabra de Dios, qué bueno que nos basemos en el Espíritu Santo, que te hable, que interceda, como dice, con gemidos dentro de tu vida, mostrándote lo que es verdad, lo que es sí, y rechazando, ¿no? lo que es vano, ya está bien, lo que leuda la masa, como dice la palabra que vamos a leer, lo que en este mundo se le da mucha importancia, ¿no? El exterior, quién eres, quién representas o quién quieres representar, y que en definitiva el Señor al final nos vamos a presentar delante de Él con una cara descubierta, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. El propio Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, tuvo el encuentro con Dios, vino la transfiguración, vino diferente. No era el Moisés que estuvo antes, que verían en él, no sé lo que cambió. Según la película le crece la barba muchísimo, se emblanquece, pero algo sucedió en él, ¿no? Y fue el encuentro con el Señor. Ese encuentro que tuvieron muchos discípulos, y aún estando con Jesús, aún así no encontraba la verdad, no encontraban el cómo el maestro quería que andaran por el camino, ¿no? Hasta que llegó el Consolador, llegó el Espíritu Santo y les reveló, amén, quiénes iban de ser cada uno, cuál era el plan para cada uno, cuál era el propósito para cada uno. Cada uno de ellos pues siguió la voluntad de Dios, cada uno de ellos tuvo el camino, ¿no? Pero casi todos fueron irreprensibles. Al final de sus tiempos encontraron la verdad, fueron verdaderos, no negaron, no mintieron, sino cada vez llegaron más a la verdad. Amén. Llegar nuestras vidas a la verdad, yo creo que es que crezca más el Señor en nuestra vida. Y cuando crece el Señor en nuestra vida nos quitamos muchos adornos en nosotros. Se adorna tanto, la religiosidad es un adorno, sí, que envanece, que es vano, que al final de cuentas es una letra que mata, como dice, es una letra que no tiene efecto. Y el otro día yo corregía a una persona porque decía, vosotros sois los cristianos, vosotros sois los que compartís la palabra. Y yo decía, yo sí comparto la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido viva y real en mi vida. Por la palabra de Dios mi vida ha sido salva. Yo hoy puedo estar aquí, yo hoy podía estar en la cárcel, podía estar enfermo, qué sé yo lo que podía ser de mi vida. Una catástrofe, una ruina. A mí no me ha cambiado un ministerio, a mí no me ha cambiado un hombre, a mí me ha cambiado Dios. Y por lo tanto me sigue cambiando. Y yo me di cuenta que cada vez me tengo que despojar más de tantas capas exteriores que hay en mi vida, de tanta forja que ha habido en mi vida, tanto el herrero ha forjado, ¿no? en mí, ¿no? Y eso el Señor quiere doblegarlo. Quiere meter su fragua o quiere meterme en sus manos como el buen alfarero para hacer una vasija a su imagen. Amén. En 1 Corintios capítulo 5 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, aleluya, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Amén. Qué palabra más bonita, ¿no? Limpiaos. ¿Y de qué nos limpiamos?
limpiamos del polvo, nos limpiamos de la suciedad, nos limpiamos de lo que se apega a nuestra vida, ¿no? Pero tenemos que limpiarnos del mundo, tenemos que limpiarnos de la vanidad, tenemos que limpiarnos de todo lo que hay ahí fuera, ¿no es así? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa. La masa que en el Éxodo cuenta la palabra que hicieron el pan sin levadura por la presura de salir, por la presura de obedecer a la palabra, de estar cansados, de estar atados, de estar sufriendo, de padecer tanto en Egipto, y aborrecieron, aunque después muchos quisieron volver, pero aborrecían y tuvieron que salir rápido. Y es un símbolo en nuestra vida de limpiarnos pronto de tantos apegos que hay en nuestra vida, que nos cuestan tanto desatarnos. A veces hay vidas que incluso las malgastan sin ser limpiadas. E incluso habiendo escuchado la palabra, incluso haberse acercado a lugares como este de iglesias donde se predica la palabra, se predica la verdad, y esa limpieza o esa suciedad hace que no seamos libres y que sigamos cautivos. Amén. La levadura, ¿no? Que para que seáis nueva masa, y la masa es el fundamento, ¿sí? Con la masa se hace el pan, con la masa es el alimento, la masa es el trigo, es el grano, es la palabra de Dios, es la que debe de producir y debe de surgir el alimento, que es la palabra de Jesús, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y ese pan que no lleva ninguna levadura, no está con ninguna fermentación, y que a veces nosotros añadimos a lo que es la verdadera masa, o debe de ser la verdadera masa, una masa nueva, porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos de ser nuevas personas. Muchos de nosotros que hemos vivido una vida muy alejada de Dios. Hay gente que ha conocido a Dios desde pequeño. Hay gente que ha tenido una cultura o un hábito desde pequeñitos en la palabra de Dios. Yo hasta los 26 años no se me predicó la palabra de Dios. Yo blasfemaba. Yo repudiaba por completo lo que eran las cosas de Dios. Totalmente iba en una dirección contraria. Lo que quiere decir que yo no soy la misma masa que antes. Yo soy una masa nueva. Una masa que es un corazón nuevo, dice el Señor. Yo os pondré un corazón nuevo, dice la palabra de Dios. Y realmente ese corazón nuevo, dice la palabra de Dios, que vendrá cuando nos limpiemos de la vieja levadura. Aleluya. El fermento, el añadido, lo que contrista, lo que corrompe, lo que una fuente de agua pura, potable, al caerle algo impuro, la corrompe por completo. Amén. Por eso dice la palabra que no puede salir de una fuente de agua potable, no puede salir una agua corrupta. O de un árbol bueno, no puede salir un fruto bueno y un fruto malo. O sale bueno o sale malo. Y así los que nacen de nuevo deben de dar esos frutos solamente mismos, y ha de ser el fruto del Señor. Pero es necesario limpiarse de la vieja levadura. A veces no hay más rechazo que el mezclar, ¿no? O añadir a la palabra de Dios lo que no es. No hay más rechazo, ¿no? Que yo el otro día compartía sobre tibiar, ¿no? El agua, que ha sido caliente por el fuego del Señor, que ha quemado toda hojarasca, toda madera, pero el hombre tiende a adornar el templo. El hombre tiende a añadir a la casa lo que no es de Dios, y es la levadura vieja, que impide que sea la nueva masa. Amén. Que impide que seáis, aleluya, nueva masa, las viejas costumbres, los viejos hábitos, los viejos caminos, los viejos sentimientos, lo que no morimos, lo que no rechazamos, lo que no enterramos, lo que no cogemos la cruz y seguimos cada uno con nuestras cargas, pero sacrificándonos para Dios, sabiendo que hemos sido llamados a ser nuevas criaturas, como he dicho antes, y dejando tantas cosas morir en el mundo. Porque este mundo es crear la Pascua cada día en nuestra vida. En estos tiempos también la Pascua significa la resurrección de Jesús. Antes compartí el hermano sobre que Jesús ya murió y ya resucitó por nosotros, y así lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida. Debemos de morir cada día al mundo. Debemos de morir cada día
a los placeres que leudan realmente la masa nueva. Amén. Una masa que es solamente con el pan de vida, que es Jesús. Solamente creada con lo que es el grano, que es de la palabra de Dios. Ese grano que dice la palabra de Dios que ha de caer en nuestros corazones y germinar a su tiempo. Para eso Dios trae el trato sobre nuestra vida, y ese trato es la parábola del buen sembrador. Tierras que son duras. Yo he visto aquí personas duras. Hace poco hablaba con un hermano que he visto la obra de Dios en su vida, he visto cómo Dios ha obrado en él. Y era una persona dura cuando le conocí, fría, alejana. Aquí se sentaba y no quería escuchar nada. Ayer estaba hablando con él y decía, es un gozo trabajar para Dios, servir para Dios y no para el faraón. Y lo ves gozoso, danzando y alabando a Dios, y ves que la semilla ha caído en buena tierra porque esa tierra ha sido trabajada. Amén. Y el trato de Dios en nuestra vida es pues trabajar nuestra tierra, trabajar nuestra vida. Porque dice que uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento de crear el pan de vida es Dios solamente, Jesucristo, solamente esa masa, la masa nueva que es Jesús. No hay ningún añadido, no hay ninguna vanidad, ni hay, como dice en Isaías, no todo, preparad senda, no preparad camino al Señor, no todo valle sea alzado, todo collado sea bajado, ¿no es así? Para que sea preparado camino al Señor. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántas celebraciones hacemos, no? Y participamos de lo bueno y de lo que no es bueno, ¿no? Y quizás en estos tiempos de Semana Santa, pues no tanto, pero hay otras festividades que le añadimos a nuestra vida que corrompemos, vuelvo a compartir. Hay otras acciones en el mundo que participamos de ellas y las cuales vuelven a decir la palabra, lo leuda todo. Y nuestra festividad es Cristo. Nuestra Pascua es Jesucristo. Nuestro todo es el Señor. Es Jesús solamente. La salvación solamente viene a través de un nombre. La salvación, la bendición, el gozo, la cobertura solamente viene a través de un nombre, y ese es Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Aquel que cuando lo vio Juan el Bautista, lo vio venir y dijo, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que me quita toda la levadura. Jesús, su palabra, su presencia, su Espíritu Santo. Ayer hablando con otros hermanos, yo decía, qué bueno es el discernimiento que ya a veces aumenta más en nuestra vida. Discernimiento espiritual, de discernir lo bueno de lo malo, de discernir los espíritus, de ver un hermano o alguien que viene y ver el espíritu que hay en él. Y darte ese discernimiento de saber cómo actuar y cómo obrar. Qué bueno es esa verdad, esa libertad. Esa es solamente la Pascua, que es Jesús. Amén. Viendo en Apocalipsis, ayer, casi el nombre de Cordero representado a Jesús. En el Apocalipsis salen muchísimos versículos, hablando del que Dios y a su lado el Cordero de Dios. El Cordero que es el que expía, el que trae el sacrificio, pero para nuestras vidas, para que celebremos la Pascua cada día en nosotros. Amén. Dice, así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, aleluya, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura, de sinceridad y de verdad, aleluya. Qué bueno es la sinceridad, ¿sí? El otro día compartía con mi esposa, decía, cuando empiezas a ver a los jóvenes, a los niños, a los pequeños, a hijos nuestros, a otros hijos, empieza a haber un atismo, ¿no?, en su vida de a veces sinceridad, de verdad, a veces de honestidad, ¿sí o no? A veces algunos más, una madera, ¿no? Pero todo viene influenciado por los padres naturales, viene influenciado por el mundo, también por los genes. Yo creo que también viene influenciado por la orden espiritual, ¿no?, de bendición o de maldición, según nuestros familiares antiguos. Ayer, el otro día, le compartí a mi esposa y decía, tengo que tratar muchas cosas de mi vida porque veo en antepasados míos que actuaron así y yo no debo de actuar así. Cristo está en mi vida. Esa levadura tengo que quitarla de mi vida porque Cristo está en mi vida y yo lo creo por fe. Por lo tanto, tengo que luchar o pedirle al Señor que me lo quite. Porque para mí,
pues es algo que me pincha, que me hace daño. Pero para otros a lo mejor no. Yo soy como mi padre antiguo, yo soy como mi madre antigua, yo soy como, no sé si me entendéis, la familia, el apellido. Pero yo quiero luchar ante esa adversidad espiritual. ¿Por qué? Porque no quiero levadura. Pero la sinceridad, la verdad, la honestidad solamente te la da Cristo. Todo lo bueno, dice, no llaméis a ningún hombre bueno, solamente bueno es el Señor. Por lo tanto, solamente bueno en nuestra vida va a ser Cristo en nosotros. Por lo tanto, a veces ves ese carácter en el joven que hay que corregirlo, hay que tratarlo, hay que disciplinarlo incluso, para que el día que sea mayor, pues no se desvíe, no avergüence o empiece a encontrar. Pero realmente la verdad te la va a dar Cristo, te la va a dar el Señor. La honestidad, como digo, ser honesto, no una persona honesta, o una persona sincera, ¿no? Donde no hay mentira en él, donde no hay doblez en él. Eso no lo trae una educación buena de la familia, la trae Cristo. La trae en una conversión genuina con el Señor, en una llenura del Señor en la vida de uno, donde no puede haber oscuridad, la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, y donde debe de estar siempre lleno de esa luz que te ilumina primeramente a ti por completo. No hay trampa ni mentira, no te puedes esconder del hombre si realmente crees en Dios, porque Dios lo ve todo. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tenemos que tener ese temor que en estos tiempos la Iglesia escasea. El temor a Dios, de saber que Dios está presente en todo, de que no podemos engañar a Dios, podemos enganchar al hombre, al pastor, me puedo esconder. Hay gente que son tremendos, son camufladores tremendos, saben cómo, camaleónicos, pero no te puedes esconder de Dios. Y Dios todo lo ve, no lo escudriña, sino todo lo ve, pero todo lo ve con ojos de amor, trayendo perdón, misericordia, pero haciéndonos ver de que debemos de actuar siempre con sinceridad, con verdad, sin maldad. La maldad es un acto que crece en el hombre desde que nacemos. Desde que nacemos, esa maldad solamente es quitada cuando hay una masa nueva, cuando hay un corazón nuevo. Amén. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, qué bueno eres, qué buenos somos, qué elocuente eres, ni con la levadura de malicia y de maldad. Decimos, yo ya no hago maldad, yo ya no hago malicia, pero todo hay algún interés en nuestra vida. Esta semana me hablaba mucho, tuvimos una reunión y escuché a un pastor que exhortaba a no envanecernos. A muchos pastores, en una reunión de pastores, decía, cuidado de no envaneceros, hermanos. Cuidaros de la bendición que Dios os está dando y penséis que es por vosotros y es para vosotros. No. Da gloria a Dios de que Dios te utiliza a ti, pero sé humilde. Nunca pierdas la humildad. Hay tantos que se han envanecido y antes de la caída viene la altivez. Ya es malicia, no obrar con bien, no obrar con justicia, no obrar de parte de Dios, ya es a obrar con maldad, sino con panes sin levadura, aleluya, de sinceridad y de verdad. La palabra de Dios habla que vivimos en un mundo de mentira, ¿sí o no? Y que este mundo está reinado por el rey de la mentira, que es el diablo. No podemos utilizar la mentira nunca, la verdad. Pero no es la verdad de confesar, sino la verdad, que sea la verdad en nosotros, Cristo, que Dios obre en nosotros. Y muchas veces cuando Dios obra en nosotros, a veces creamos a lo mejor rechazo hacia el mundo. Como Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús venía con la verdad, ¿sí o no? No hallaron tacha en él, no hallaron ningún defecto en él, no hallaron, enmudecieron todos. Y Jesús fue probado, fue el Cordero, porque fue probado durante 14 días, hasta ser inmolado, ser sacrificado, y no encontraron defecto en él. Dicen que cuando inmolaban el Cordero no podían romper ni un hueso suyo para que fuera perfecto. Jesús murió en la cruz sin la rotura de ningún hueso. Y fue azotado, fue vituperado, fue maltratado, pero nadie encontró defecto, ni por fuera ni por dentro. Eso es verdadero.
A veces nosotros lo verdadero es salvaguardar nuestra vida, defender nuestra vida a toda costa, a lo que haga falta, pero nuestra sinceridad y la verdad es Cristo en nosotros. Amén.